Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar hablando de todos los libros que me he leído durante el mes de enero. Básicamente el wrap up que es tan típico y nada original. Me he hecho un pequeño resumen documento para enseñaroslo a todos, entonces vamos a empezar. En total me he leído 5 libros este mes. Uno de ellos es una novela gráfica. Sé que algunos lo contaréis como libro y otros no. Yo lo cuento, ¿vale? Pero obviamente es algo muy finito y te lo lees en 2 horas o menos. Y he abandonado 2. Vamos a empezar por los abandonos, nos quitamos lo malo de encima y nos ponemos a lo interesante, ¿vale? El primero fue mi primera lectura del año, muy trágico empezar así, pero fue Las deliciosas historias de la taberna Kamogawa de Hisashi Kashiwai. Yo pensaba que empezar el año con algo tan cozy, un estilo así japonés que me suele gustar bastante, sería un acierto, pero fue un error. Es una segunda parte, pero no hace falta leerse el primero, ¿vale? O sea, simplemente en el primero hay unas historias y en el segundo hay otras historias. Fin, tampoco pasa nada. Pero bueno, yo empecé por este porque era el que estaba disponible en la biblioteca pública. Bueno, ¿de qué va el libro? El libro va de una taberna en la que las personas van allí a solicitarles al tabernero o cocinero y a su hija que le cocinen un plato que en algún momento fue importante para ellos, que tienen un recuerdo, que tienen un tal, pero que ellos nunca consiguen cocinarlo o que no han sabido volver a reproducir o no han encontrado dónde comerlo otra vez y que pues ese plato es de alguna forma emocional para ellos. Les explican cosas, les dan datos sobre el plato y entonces al cabo de 2 semanas esta persona vuelve, el cocinero ha hecho su investigación y le reproduce el plato, ¿vale? Y luego, aparte de eso, en esa primera visita, el cocinero les prepara como para comer lo que sea que él quiere, que considera que a la persona le puede gustar. Vale. ¿Por qué no me ha gustado este libro? Este libro ha sido extremadamente cursi para mí. Y mira que yo soy cursi, pero es que esto ya era como un chute demasiado fuerte de cursiladas, la forma de expresarse, la narrativa, todas estas reacciones a la comida, era como demasiado exagerado para mí, o sea, era una cosa por demás. Y luego además, ya que si eso no fuera suficiente, es que aparte de ser muy cursi era muy técnico, sé que parece que no pegan, pero lo ha conseguido meter todo junto. Y es que cuando te explican la comida, te explican cada alimento que lleva la comida. La comida asiática, pues si tú no sabes sobre alimentos asiáticos, no sabes sobre los condimentos o el tipo de pescado, algas, bla, 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 que se usa, verduras, pues hombre, desconectas un poco, porque se pueden tirar fácilmente una página entera describiendo cómo es la comida. Así que fue un claro no, ¿vale? Yo no digo que no haya gente a la que le guste, por cierto, porque si hay una segunda parte, además es que el primero se hizo bastante famosillo, entonces es muy posible que os guste, si os gusta ese estilo o os llama la atención, en serio que me he llenado de algo blanco, vale. Es posible que os guste, pero para nada es mi caso. Y el siguiente libro que abandoné fue Immortal Dark de Tigest Girma. Este lo cogí de la biblioteca muy aleatoriamente, la verdad. Es de vampiros, adolescentes, universitarios, no sé qué. Yo dije, pues esto puede ser mi estilo de cuando era más jovencita, pero bueno, mi estilo puede gustarme. No, porque primero no me gustó nada como la historia base que crea sobre los vampiros, la convivencia con los humanos, el estilo de magia, o sea, fue como que no. Fue bastante como complicado de entender al principio, la protagonista no me estaba gustando, les hacen desde un momento del principio una proximidad forzada, pero forzada y media con calzador, sobre por qué tienen que convivir el supuesto enemies turbios que hay aquí de el vampiro y la humana. Es que chicos, de verdad, es que no podía estar más forzado, o sea, es que quedó, para mi gusto, queda tan mal, es como... ¿En serio? O sea, cúrrate... No, mal. O sea, ojo, que este es el trabajo de una persona, no cúrratelo más. Pero tal vez para un público adolescente que está empezando a meterse como en este mundo de los vampiros y tal, podría gustarle, podría parecerle como original, diferente y tal vez no le daría tantas vueltas a las cosas, simplemente disfrutaría de la lectura. Pero en mi caso, tal vez porque he leído ya mucho de este estilo y leí muchísimo de este estilo, sí que le doy más vueltas a las cosas y me planteo cosas y me pregunto cosas y digo... este
sorry, pero no. Hacen una cosa rarísima. Se supone que todos los vampiros viven dentro de una especie de ciudad en las que hay unas casas de humanos a los que los vampiros están como unidos. Y entonces ella pertenece a esta casa de humanos que sacaron de esta ciudad para que vivieran como más libremente y seguras, porque sus padres los matan, pero ahora ella tiene que volver para hacerse cargo de esta casa, porque la casa tiene vida. Y en la casa, si el vampiro está más de, creo que eran 30 días o no sé, unos días, viviendo solo en la casa, de repente la casa le pertenece. Entonces esa es la razón por la que ella tiene que mudarse a la casa y vivir en esa casa que tiene vida y personalidad, porque si ella no vive allí, claro, la casa le acabará perteneciendo al vampiro y eso pues como que no puede ser bajo ningún concepto, porque ella cree, porque sí, que su melliza desaparecida, que considera y piensa que ha sido asesinada por este vampiro. ¿Por qué? Misterios de la vida. Solo te plantean al principio que ella ha torturado a alguien para sacarles información. Así, de la nada. O sea, criada como una humana normal, pero ha torturado... Bueno, que no. Que simplemente no. ¿Vale? Ya está. Vamos a apartar ya lo malo y vamos a pasar a lo que yo considero que es el juguillo del mes, que son los libros que sí me he acabado y sí me han gustado. La verdad es que este mes ha sido bastante bueno. La media es tanto de los libros, el más bajito que he puesto ha sido un 3,75 y lo más alto un 4,25. No he dado 5 estrellas, pero aún así han sido buenas lecturas. Yo no doy un 5 muy fácilmente, así que considero que buen mes lector. Vamos a ir por orden de lectura, o sea, ninguna específico de si mejor o peor, simplemente orden de lectura, ¿vale? El primer libro que me leí fue Moverse con el agua, una historia del mar de Hannah Stone. Este libro me ha gustado un montón, me ha parecido algo novedoso y diferente. Es en parte autobiográfico, en parte científico. Una joyita para los que os queréis aprender más del océano, su fauna, su flora y la problemática que hay con los océanos a día de hoy, pero sin que os parezca un libro de texto, sino que parece una narrativa porque la escritora es bióloga marina y nos cuenta cómo su relación con el mar a lo largo de su vida, hasta cierto punto, porque ella sigue siendo muy joven, hasta cierto punto y los diferentes proyectos que ha tenido y pues cómo se ha ido acercando al mar poco a poco. Me ha gustado muchísimo y de hecho algún día quiero hacer un vídeo propio para este libro, no solo para hablar del libro, sino en general. A mí me gusta mucho el océano y me gusta mucho informarme sobre pues, diferentes problemáticas de cambios climáticos y tal. Entonces sí que me gustaría algún día haceros un vídeo un poquito más completo, leer algún libro más de este estilo y poder haceros un vídeo entre informativo y con recomendaciones de libros sobre este tipo de problemáticas o este tipo de temas. Si os gustaría eso y estáis interesados, por favor, dejármelo en comentarios y así a ver si me animo y me pongo más las pilas, ¿vale? El segundo libro que me leí se llama Tavi, no eres ninguna perdedora, de Sara Mian. Este libro le di un 4 estrellas y es 100% ficción actual. Es una chica que cuando es una niña es criada en una familia tremendamente pobre, cuyo padre pues abusa de alcohol y tiene la mano muy suelta. Cuando tiene 13 años, por una razón que ya veréis, pues se aleja de su familia, se va a otro sitio y desde entonces no ha sabido nada de ellos. Ahora tiene como aproximadamente, creo que eran 28 o 30 años por ahí, y decide volver al pueblo por cosas que ya veréis, decide volver al pueblo y reencontrarse con su familia. Entonces tú vas a ver durante esta historia qué le ha pasado a ella mientras no estaba, cómo está su familia ahora, cómo es su relación o qué relación establece ahora otra vez con su familia, pero desde un punto de vista más que ácido o crítico que podría ser, o duro con esa vida que ha tenido, porque fuera de eso en el libro se tratan temas bastante duros, se trata desde como un sitio de esperanza, de segundas oportunidades y de amor. Perdón si tengo el pelo blanco, es la luz, no sé qué me está haciendo el pelo, pero bueno, es un poco rara la luz que está hoy, está como medio nublado, medio no sé, bueno. Entonces eso a mí me ha gustado bastante, la verdad. Vale, el tercer libro que me leí es Un fuego en la carne, le he dado un 3,75, es una de las entregas de la saga de Jennifer L. Armstrong, nunca sé pronunciar este apellido, hay otro libro de ella, así que vais a ver decir esta ridiculez otra vez. Este creo que es la tercera entrega de la precuela
De esta saga, por supuesto, que en cuanto me la acabe, que me queda solo el libro, creo, hablaremos de ella al completo, haremos una reseña en profundidad y de la estructura de magia y del libro y de que sí, que no, cuál tienes que conseguir superar y tal. Pero bueno, en general este fue un buen libro, es un poquito más lento al principio, pero tiene mucha política y es un libro en el que tienes la oportunidad como más de acercarte al malo de la historia y conocerlo un poco más. Este es malo, no es malo de, ay, nos enamoramos de él, no, es malo. Pero bueno, a mí me ha gustado como esa perspectiva. Después, unido con este, obviamente me leí el siguiente, que es Nacida de sangre y cenizas, de Jennifer L. Armstrong. Este libro, a ver, yo le he dado un 3,75, básicamente le he dado la misma nota que al otro, pero fue mucho más lento al principio. O sea, los libros estos son un tochón, que tienen casi como 1000 páginas, o son como 900 páginas o así. Vale, pues tienes que superar el principio. El principio, entre 900 páginas, llegan a ser unas 200, 300. Sé que suena mucho, pero claro, en perspectiva con lo gordo que es el libro, pues como que sí que es el principio. ¿Y por qué? ¿Por qué es horrible? Pues no es porque sea horrible, pero es tremendamente romántico. Ha pasado algo y entonces nuestros protagonistas están como tan enamorados y te lo dicen a cada frase que tiene la oportunidad la autora. Y son tan atractivos ellos, o sea, sienten tanta atracción sexual que necesitan cada 4 páginas explorar eso. Luego empieza una acción súper chula, hay una guerra épica, muy guay. Esta es la última entrega de la precuela, entonces obviamente acaba aquí, pero hay que superar esa primera parte. ¿Merece la pena? Sí, yo considero que merece mucho la pena, pero supéralo. Ya está, no te puedo decir otra cosa. Y ya pasamos al que ha sido mi libro favorito de este mes con un 4,25, que es, si habéis estado atentos al principio del vídeo, el único del que aún no hemos hablado, que es la novela gráfica. En este caso se llama Éramos el enemigo, de George Takei. Con este libro me pasa un poco parecido como con Moverse con el agua. Quiero hacerle un vídeo específico más informado y más informativo porque trata un momento de la historia que me parece muy interesante y del que se habla poco, o por lo menos del que yo he escuchado poco hablar. No es que no se sepa, se sabe, pero no se trata tanto como otros temas, ¿no? En este caso, el libro es también autobiográfico, es una novela gráfica preciosa, los dibujos son muy bonitos, la verdad, el artista lo hizo muy bien, y cuenta la historia de George, que cuando es jovencito, cuando es un niño, él vive en California, creo que es, sí, vive en California, y sucede en Estados Unidos el ataque de Pearl Harbor. Si queréis saber un poquito más, os prometo que decídmelo también y haremos un vídeo guay. Os voy a contar así a grandes rasgos y ya hablaremos largo y tendido. Pero sucede el ataque de Pearl Harbor, que básicamente fue cuando Japón bombardeó un barco de la Armada estadounidense en plena costa estadounidense. Y bueno, fue aquello. Empezó una guerra de razas, podríamos decir. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Estados Unidos, con discreción o con plena impunidad, cogió a todos los japoneses que había en Estados Unidos y los encerró en campos de concentración. No nos imaginemos campos de concentración a lo nazi, porque no eran tan extremos, pero sí les quitó su libertad, los sacó de sus casas, de sus trabajos y de todo. Básicamente un campo de concentración. Me da igual que fuera menos extremo que los nazis con los judíos. O sea, fue un campo de concentración y fue una persecución a una raza en concreto. Entonces, pues eso pasó y yo creo que no se habla tanto. Pues esta novela gráfica nos cuenta la experiencia del niño en este campo de concentración. También, una vez más, a pesar de la historia tan dura y al ser él un niño cuando está pasando, sus experiencias son tal vez desde un punto de vista más inocente y menos crudo que si lo hubiera vivido como un adulto y te lo estuviera contando desde la perspectiva del adulto. Él mantiene la perspectiva que tuvo cuando fue un niño, la forma en la que entendía las cosas y veía las cosas. Entonces eso hace que una experiencia así pues sea un poco más fácil de leer, pero también muy interesante a nivel informarnos, ¿no? Bueno, si os interesaría algo más largo de este libro o que yo investigara un poquito más y queréis saber más cosas, también ponedmelo en comentarios y haremos un vídeo específico, ¿vale? Pero básicamente estos son los libros que...
Pero básicamente estos son los libros y las pequeñas anotaciones que me había hecho para el vídeo del mes de enero. Ahora vamos a dejarlo ya aquí, un vídeo cortito, y pues espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.